me encanta estar aquí con Emily Fox el día de hoy. Ha tenido una carrera impresionante y trabaja en un área que me interesa mucho. Eh, entonces voy a empezar hablando con ella con las preguntas que me surgieron de su plática y después de nuestra plática vamos a tomar más preguntas de la audiencia. Entonces si quisieran hacer una pregunta a Emily, por favor escríbanla en el chat y nos va a dar mucho gusto también responder preguntas y si no va no va por lo único que no va a poder responder es sobre productos de Apple, ¿ok? Y aunque tal vez no podamos cubrir las preguntas de todos hoy, sí les pedimos que todos, le pediremos a Emily que pueda responder después las de todos. Entonces vamos a empezar hablando de tu carrera, que tiene muchos hitos como profesora en la Universidad de Washington, como la cabeza del equipo de inteligencia artificial y tu trabajo en Stanford. Entonces, una pregunta es, ¿por qué decidiste estar en esta industria y en el sector académico? Bueno, es una gran pregunta y creo que cuando estás entre la academia y la industria, piensas en el impacto de tu trabajo, sobre todo estás más consciente de cómo traducir las cosas de un lado a otro, ¿sabes? El mover a la gente a un producto y empiezas a ver las cosas con una visión distinta, ¿no? Y tener impacto. Entonces es bien diferente tener colaboraciones académicas al pensar en los productos y usuarios finales. Nada más es porque la comunidad lo hace, sino cuál es su objetivo final. En Apple nos enfocamos mucho en el usuario, tiene que ver con todo lo que hacemos. Siempre pensamos en los proyectos diferentes como desde el tiempo que llevo en Apple y hacemos muchísima investigación porque esto acelera el impacto que se tiene y personalmente he tenido mucha suerte de estar entre la industria y la academia en estos años y antes de Apple estuve con socios industriales en mi investigación académica y ahora en Apple me he podido enfocar no nada más en los productos sino también en hacer investigación con socios académicos de los que hablé antes y ahora que pasé a Stanford pues continué con mi trabajo y también creo que para ver el valor de estas conexiones es importante hacer una inversión en la industria en algún punto de la vida, si eres un académico, hay formas de hacerlo, de pasar a la industria, no dejando completamente la academia, hay diferentes formas de hacerlo, hay diferentes oportunidades para hacer esto. En estos días puedes, eh, en la industria, puedes hacer residencias, pasantías o puedes si estás pensando en una conexión a largo plazo con la industria, hay oportunidades para tener colaboraciones formales, hacer consultoría, por ejemplo. Entonces creo que es maravilloso que dices que hay muchas formas de participar en la industria cuando eres parte de la academia. Entonces, tomando un paso atrás, digamos, si te interesaría entrar a la industria, o si nos interesara esto, ¿cuál sería el valor de hacer un doctorado? Y esto lo hablamos porque esto es algo que, como dijimos anteriormente, surge mucho esta pregunta. Sí, me llega esta pregunta todo el tiempo, de hecho, y de hecho me siento con más confianza ahora al haber estado en la industria tanto tiempo, al responder esta pregunta, porque si hay trae grandes oportunidades el hacer un doctorado. Si piensan en esos objetivos, piensen en el valor que tiene. Y la primera pregunta que se deberían de hacer es, ¿de verdad quieren ser investigadores o investigadoras? Porque también existen otras posiciones además de la investigación. En mi equipo hay muchas capacitaciones. Y hay muchas personas en mi equipo que tienen doctorados y que hacen postdoctorados. Y hay otras personas que tienen maestrías y que están en Machine Learning, en la ciencia de los datos también. Tenemos ingenieros de software, todos contribuyen de manera muy significativa al desarrollo de productos de alta tecnología
y también en esfuerzos de investigación, pero si ustedes verdaderamente quieren hacer trabajo muy orientado en la investigación, obviamente yo aquí soy un poco sesgada, sí, el doctorado puede ser un diferenciador muy importante porque te da un nivel de especialización y te ayuda a formar un buen proyecto. Y algo interesante es como ver la luz al final del túnel, porque no todo funciona inmediatamente. Es inevitable que al hacer tu doctorado habrá momentos en que hay cosas, las cosas no están funcionando, no conoces la plataforma, no tienes con quién acudir para que te ayude a pasar al siguiente paso, y simplemente es con la experiencia que puedes tener perseverancia y noción de saber que vas a encontrar el camino al éxito y poder seguir adelante. Y hay gente que puede desarrollar este músculo, digamos, incluso sin el doctorado. Pero incluso si la capacitación formal te puede ayudar mucho con el doctorado. Y también quiero enfatizar que sí necesitamos más diversidad en este espacio. Necesitamos a muchas mujeres más en este campo, en la investigación industrial, y tener una industria de doctorado que te puede ayudar a ser líder en investigación industrial. Pero si estás hablando de un rol que no sea como investigador, creo que sí es razonable cuestionarte el valor de un doctorado. Creo que es excelente como insight lo que nos estás diciendo. Entonces, para aquellas personas que están en programas ya de maestría o de segundo grado, si están tratando de decidir entre entrar a la academia o entrar a la industria, ¿cómo les aconsejarías? ¿Qué les dirías para que tomen estas decisiones tan difíciles mientras están navegando entre sus opciones? Sí, pues no hay una solución aquí. Creo que lo más difícil es dar un paso atrás y pensar en la noción de lo que deberías estar haciendo y pensar perfectamente y profundamente qué es lo que quiere hacer. Creo que funciona diferente para cada persona. Otro reto que yo encuentro, por ejemplo, en mi experiencia, es que tienes que llegar a un punto en que te tienes que forzar a reevaluar las cosas. Por ejemplo, al principio de mi carrera me encantaba hacer solamente investigación muy enfocada con algunas aplicaciones, pero ahora quiero saber que el impacto sea más tangible, y es absolutamente posible hacer investigación en la industria, pero es importante darse cuenta que hay diferencias fundamentales entre la, la investigación en la industria que en la academia. Y por ejemplo, en la industria lo que puedes publicar y hablar se tiene que probar, y a veces hay cosas muy interesantes que pueden surgir de esto. Por ejemplo, hay ejemplos maravillosos de trabajo que estamos haciendo y en espacios equitativos y de representación que me encantaría hablar, pero a veces la aplicación de las ideas son en áreas que todavía no podemos discutir externamente. Y para el desarrollo de los productos y impactar la vida de las personas no hay limitaciones, pero en cuanto al conocimiento sí hay ciertas restricciones. Y algo que quiero resaltar es lo que decides investigar. Si esto puede verse influenciado por la academia o por la industria. Por ejemplo, no hay duda que no hay, obviamente no hay escasez de cuestiones interesantes que investigar, pero cuando pensamos en proyectos que deben de tomar prioridad sobre otros, los principios que te guían pueden ser diferentes en la industria o en la academia. Pero en el lado positivo hay impacto contra lo novedoso también, y como parte de hacer prioridad. Y también pensar en el impacto de algún producto. Por ejemplo, la mayor parte no van solo sobre investigación científica. Si la pasión para ustedes es hacerse preguntas científicas y pensar en métodos para resolver esto, tal vez la investigación industrial no sea lo mejor para ti, pero en algunos laboratorios de investigación industrial sí se enfocan mucho en la investigación por investigación, como en algunas secciones de Apple, pero sí creo que sí es muy importante que se enfoquen mucho en los productos. Creo que hay, en cuanto hay que pensar mucho en el impacto del producto y en los beneficios. Y los beneficios de la investigación industrial es que el ciclo y el desarrollo del producto es lo que te motiva mucho. Muchas gracias, Emily. Qué tips tan útiles nos estás dando, ¿verdad? Ahora vamos a cambiar temas. Vamos a hablar de
preguntas un poco más técnicas que han surgido. Una persona preguntó sobre el trabajo que presentaste anteriormente, sobre el modelado del COVID, y la pregunta es si estos datos están disponibles, em, que no están tan disponibles a nivel de condado y si algunos datos y qué datos serían útiles para el modelo que utilizaste. Me preguntaste qué datos están disponibles. Ah, datos sobre celulares. Datos sobre celulares. ¿Cuáles son los datos celulares disponibles? Claro, creo que la pregunta se refiere a ¿qué te refieres con los datos de celulares y cómo se ven los datos de celulares? Por ejemplo, estábamos viendo los datos de movilidad de las apps de Apple y de los indicadores de Google. Y estos se derivan de los datos de los celulares y otras fuentes de datos, pero sí, el agregado tiene que ver con a nivel estatal y después a nivel de condado, digamos, o nivel de municipio. Y los datos de celular, sabemos que hay muchas personas que tienen interacción persona a persona y esa es la movilidad de los datos y estos datos tenemos disponibles a una escala mucho más fina, pero muchos datos no están disponibles en amplia escala. No podemos cubrir toda la nación con estos datos. Y hay países que sí tienen esos datos disponibles, en Estados Unidos no. Pero en cuanto a los datos en bloque de los censos, no sé por qué, o no sé si estarán disponibles a ese nivel los datos de celular, pero verlo a nivel de condado, de municipio, ha sido muy crítico, la verdad, porque la dinámica del COVID es tan local que lo hace más importante. Entonces, creo que esta pregunta habla sobre algo que tú mencionaste, sobre los problemas que tienen que ver con el machine learning, sobre todo en los desafíos de aplicar machine learning en el cuidado de la salud, como se mencionó. ¿Podrías hablar un poco más sobre estos problemas, sobre la transparencia, el sesgo, imparcialidad, algunas cuestiones fundamentales que surgen por el machine learning en el sector salud? Sí, esto es algo muy crítico como tema, de hecho, absolutamente, y es un valor clave de Apple. Apple cree que la salud pues es un derecho fundamental y por supuesto, como tú lo dices, es muy importante para la salud en cuanto a los datos que se obtienen. Y cuando pienso en las aplicaciones de salud móvil, el mantener la privacidad es muy importante tener métodos de aprendizaje que nos permiten obtener datos y es muy desafiante porque necesitamos los datos para las investigaciones con las herramientas que tenemos disponibles en el espacio, pero en cuanto a los sesgos, pues esto es algo muy importante que a veces surge este problema porque los sesgos pueden empeorar las cosas de muchas formas. Por ejemplo, de los datos que tenemos disponibles para analizar. Siempre con Machine Learning es muy difícil recopilar datos representativos y en el cuidado de la salud hay muchas comorbilidades y factores demográficos que son difíciles de desenredar. Si, por ejemplo, con diabetes vamos a tener otros problemas cardiovasculares y pueden cambiar con la edad y con la influencia del entorno. Y eso puede también traer a las desigualdades económicas, socioeconómicas. Entonces, eso es lo que los sensores van a poder medir. Por ejemplo, la gente tiene diferente estructura fisiológica que cambia los fluidos de la sangre en el cuerpo y también tiene que ver con factores demográficos. Entonces, hay muchas fuentes que llevan a las diferentes líneas de aprendizaje automático, de machine learning. Y a veces los doctores tienen diferentes diagnósticos, ¿no? Entonces es muy difícil, es más difícil que decir clasificar perros contra gatos, ¿no? Entonces también tenemos estas desigualdades raciales también
Y hay sesgos, obviamente, en los criterios de los diagnósticos. Los afroamericanos a veces no pueden recibir ciertas cirugías de trasplante como otras poblaciones. Entonces, es en una, a veces es útil utilizar los datos para poder correlacionar los datos del paciente con los exámenes que toma, los rayos X, etcétera. Y por ejemplo, hay ciertos sesgos en el género, de género en los diagnósticos que se hacen. Entonces sí quiero enfatizar que hay potencial para sesgos en todas las etapas, desde donde recopilamos los datos, los sensores que nos suministran los datos, las formas en que nosotros calificamos los datos. Para ser honestos, no terminamos ahí. Hay sesgos que también pueden debilitar el análisis de los datos y los equipos que trabajan con esos datos. Entonces sí es un tema que me parece que podríamos discutir ampliamente, pero ahorita en Apple creemos verdaderamente que son problemas difíciles, diseñamos estrategias de reclutamiento muy importantes y hacemos un análisis muy detallado para encontrar fuentes de sesgo y analizar el desempeño en los diferentes grupos demográficos para saber que estemos manteniendo el desempeño más equitativo posible. Y algo que quiero mencionar es que mi equipo está desarrollando métodos para tener modelos de desempeño en donde interceptamos diferentes factores demográficos como edad, raza, género, y a veces terminas con pocos individuos en estos subgrupos en donde tratas de evaluar el desempeño. Y entonces estamos tratando de aprovechar los datos de los individuos para mejorar nuestras estimaciones y esto nos permite incrementar la confianza en el desempeño equitativo. Creo que es maravilloso que ustedes están básicamente abordando este problema tan desafiante. Otra pregunta que ha surgido relacionada con problemas de Machine Learning es si pudieras aprovechar entre ir con lo profundo o lo más amplio, ¿qué preferirías? ¿Qué preferirías para abordar problemas en específico? Entonces, ese es en el contexto de pensar sobre profundo en cuanto al problema específico que tienes a la mano. Sí, me parece que es a lo que se refiere. O sea, si tienes un problema enfrente, ¿cómo lo formulas con cierto impacto? Sí, esto se conecta se relaciona con el desarrollo de producto y de investigación de producto en Apple porque tenemos relaciones transversales y eso te fuerza a pensar en la función de, por ejemplo, del machine learning, que es muy diferente tener como objetivo un producto y resolver un problema que en vez de desarrollar metodología para una publicación, pero desarrollar una metodología para una publicación se va muy a profundidad uno. Se tiene un método en donde tratas de desarrollarlo a fondo, pero en la industria estás viendo todos los aspectos, ves diferentes métodos y ves que a veces lo haces de manera muy amplia, ¿no? Es un enfoque de más amplitud, en donde tratas de ver no nada más el desempeño, sino cuál es el marco adecuado para poder pensar en el producto en general. Lo vemos más en amplitud. Pues muchísimas gracias, Emily. Ha sido maravilloso escuchar tus ideas. Muchas gracias. Ha sido maravilloso hablar contigo y muy divertido.